Hola, mi nombre es Rafael Muñoz Bueno y soy el jefe del Laboratorio de Metrología por Coordenadas y Formas del Centro Español de Metrología. Y en la sesión de hoy voy a resumir un poco lo que a mi entender son los conceptos principales en el ámbito de la metrología de coordenadas y de formas. Bueno, el resumen, os pongo aquí un poco el resumen de la presentación. Voy a indicar un poco en qué consiste la medición por coordenadas, básicamente a partir de las medidas con las máquinas de medir por coordenadas. Voy a poner unas cuantas transparencias para que veáis un poco qué tipo de dispositivo, cuál es la diferencia entre los distintos tipos de máquinas de medir por coordenadas. Voy a hacer especial mención a un tipo de mediciones que son los defectos de forma, y a partir de la definición de los principales defectos de forma, pues bueno, voy a desarrollar un poco cómo se determinarían este tipo de defectos sobre piezas o sobre patrones, las técnicas de calibración que se emplean en general para este tipo de medidas, y para finalizar, bueno, una breve mención de las normas que regulan el tipo de medida de defectos de forma, y también al final, pues bueno, la base de datos donde el CEN tiene publicadas sus capacidades de medida y calibración, para que tengáis un poco la idea de cuáles son los alcances que tiene el Centro Español de Metrología en los diferentes tipos de calibraciones. Bueno, pues como medición por coordenadas se entiende cualquier medida que esté centrada en la determinación de las coordenadas de los puntos X y Z sobre una pieza o sobre un patrón. Es decir, básicamente los instrumentos que miden este tipo de piezas son las máquinas medidoras de coordenadas, y lo que miden son puntos en el espacio. Una vez que se tienen determinados estos puntos en el espacio a partir de bien medidas por palpado, es decir, tocando la pieza, o bien por sistemas ópticos, lo que podríamos es, como digo, una vez que se tienen determinadas esas coordenadas espaciales sobre cualquier pieza, es a partir de ligar esas coordenadas podríamos determinar bien distancias, ángulos, planos o las distancias relativas entre esos puntos. Es muy importante en este tipo de calibraciones o de medidas determinar muy bien el origen de coordenadas, porque todo va a ir relativo a ese origen, tanto las distancias, los ángulos, etc. Para determinar esas coordenadas, los sistemas de los equipos de medida se miden a partir de sistemas de guías con recorridos ortogonales entre ellos, eje X, XY y eje Z. Y estos desplazamientos están determinados a partir de las escalas en las que están divididas cada uno de esos recorridos ortogonales a partir de escalas. Bueno, aquí os pongo un poco como ejemplo de qué sería una máquina de medir por coordenadas. Hay muchos dispositivos, ahora mencionaré algunos, pero básicamente consiste en una mesa donde se sitúa el patrón a medir y un palpador que puede tocar expresamente la pieza, o si es un sistema de medida óptico, pues simplemente con escaneado sin palpado se puede llegar a determinar esas coordenadas X y Z. En general, las máquinas de 3 coordenadas son las que se denominan máquinas de medir por coordenadas expresamente, aunque hay otras máquinas que solo tienen un movimiento en un eje. Por ejemplo, ese es un esquema de una máquina que está en el Centro Español de Metrología, de una coordenada horizontal, en la que tiene un sistema de 2 palpadores que se pueden ver aquí, y el recorrido está controlado por un sistema interferométrico láser que está en el interior de la propia máquina. Aunque también podemos encontrar máquinas de 2 dimensiones, bidimensionales, en 2 ejes, aunque estas últimas son menos usadas. Como decía inicialmente, hay una enorme configuración de distintas configuraciones de máquinas de medir por coordenadas, dependiendo de los ejes
que son los que se miden, que son los que se desplazan. Es decir, podemos encontrar desde una configuración tipo puente móvil, donde lo que se tiene es una mesa fija y los ejes que se mueven son los del pórtico de la propia máquina o el eje Z donde está situado al final el palpador, o de mesa móvil, es el pórtico el que es fijo y es la propia mesa la que se desplaza, por ejemplo, respecto al eje Y, o tipo cantilever. Es decir, hay una enorme variabilidad de configuraciones de máquina de medir por coordenadas. Y como decía antes, las distintas máquinas de medir por coordenadas pueden determinar esos puntos X y Z sobre la pieza a medir, bien por palpado, que serían los ejemplos que pongo aquí. Veis que hay distintas configuraciones de palpadores en estrellas, rectos, con diámetro de palpador distinto, dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar y el patrón sobre el que se vaya a medir. Hay brazos porque hay máquinas que son híbridas, son por palpado y por visión. La propia máquina se puede programar para que coja de estos puertos el distinto palpador, ya sea por palpado directo sobre la máquina o sistemas ópticos, o directamente escáneres, sistemas láseres, luz blanca. Es decir, que aparte de la distinta configuración en cuanto al movimiento de los ejes, podemos encontrar una enorme variabilidad en los tipos de palpado por contacto, ópticos o incluso híbridos. Bueno, también encontramos, aparte de la forma de moverse y de los determinados palpadores en las máquinas medidoras de coordenadas, podemos encontrar una gran variabilidad de tamaños, como muestro en esta transparencia. He querido mostrar el gran catálogo, digamos, presente en el mercado de las máquinas medidoras de coordenadas fijas. Es decir, estas están en laboratorios o en centros de trabajo, donde podemos encontrar desde un tamaño de unas cuantas centenas de centímetros de recorrido, puede ser tipo de laboratorio de más precisión, o del laboratorio de verificación, donde ya podemos encontrar unos tamaños más extensos, o incluso ya directamente máquinas medidoras de coordenadas que ni siquiera tienen pórticos, son brazos que se mueven libremente en un gran volumen para determinar, por ejemplo, las coordenadas y las características de un vehículo por completo o una parte de un ensamblaje, de un aerogenerador. Es decir, hay infinidad de configuraciones en cuanto a tamaño en las máquinas de medir por coordenadas que se denominan fijas, es decir, que están ubicadas en un sitio en concreto. Pero dependiendo de las necesidades que tengamos para medir, pues podemos necesitar en algunos casos máquinas de medir por coordenadas que sean portátiles, es decir, que las podamos llevar a distintas ubicaciones o incluso dentro del laboratorio en distintos sitios más adecuados para medir, dependiendo qué patrones o qué piezas. Por ejemplo, un tipo de máquina de medir por coordenadas muy extendido es el tipo brazo articulado. Aquí os pongo un ejemplo de 7 grados de libertad, es decir, puede rotar en las zonas de articulación de ese brazo, y siempre en la punta se puede poner bien un dispositivo que mida palpando directamente la pieza, como es el ejemplo que os pongo aquí. ¿Ves? Esta persona está midiendo los puntos de un cráneo para luego pasar, digamos, la topografía de esa pieza que está midiendo, pero es por palpado, tiene un palpador de contacto y tiene que ir midiendo punto a punto, o en otros volúmenes más grandes, en unas piezas más grandes, pues con un escaneo láser. En cualquier caso es el mismo dispositivo, es un brazo articulado, pero el sistema que mide al final es bien por sistema de palpador con contacto sobre la pieza, o bien escaneado por un sistema láser en este caso. Pero es que a veces los sistemas portátiles, aparte de tener el requerimiento de podértelos llevar a un sitio u otro para determinar la medida que quieras efectuar, es que encima tiene la necesidad de que pueda medir lo que se denominan largas distancias. Con largas distancias podemos estar hablando desde los requerimientos de las empresas aeronáuticas, de la industria aeronáutica. Queremos medir
un ala de un avión antes de ensamblarlo, porque hay una tolerancia muy pequeña a la hora de poder conectar, que como sabéis hoy día se ensamblan piezas que están fabricadas en distintas ubicaciones. Pues bien, para eso usaríamos, por ejemplo, el Laser Tracker, que es un dispositivo que a partir de la medida de dos ángulos, el vertical y el horizontal, y de una distancia, podemos determinar esos puntos X y Z de piezas de muy gran tamaño. Algo parecido es otro dispositivo denominado Laser Tracer, que lo que hace es medir distancias, pero a diferencia del Laser Tracker, este dispositivo lo hace con mucha mayor precisión. Lo que ocurre que la forma de medir las posiciones X y Z del parámetro a medir sobre la pieza que queramos determinar, hay que hacerlo por triangulación, puesto que el Laser Tracer no mide ángulos. O por último, un láser escáner, que es un dispositivo que, como veis, es capaz de escanear grandísimos volúmenes, como puede ser un túnel, una cueva, con aplicaciones geodésicas. Es decir, son dispositivos portátiles, no dejan de ser máquinas de medir por coordenadas, tienen menos precisión de las que son fijas, pero por el requerimiento de medir largas distancias, pues se han tenido que desarrollar este tipo de dispositivos para poderlos sacar, digamos, fuera del laboratorio. Hoy día, con el desarrollo de las máquinas de medir por coordenadas, estas son capaces también de medir defectos de formas. Como decía antes, si tenemos una nube de puntos X y Z sobre una pieza, pues podemos determinar también cuánto se desvía esa pieza de un cilindro perfecto o ajustarlo a un plano, etcétera, etcétera. Pero si queremos obtener precisiones muy altas, lo que tenemos que hacer es medir con dispositivos específicos que sean capaces de medir esos defectos de forma con mucha mejor exactitud y precisión. Pues bien, ¿qué se entiende antes de comenzar a definir qué tipo de dispositivos son los que se emplean para ello? ¿Qué se entiende, como digo, por un defecto de forma? Pues bien, para cualquier patrón o para cualquier pieza que se le haya dado una determinada utilidad, estas son diseñadas y construidas con unas propiedades internas, como pueden ser su composición química, sus propiedades físicas, dureza, elasticidad, etcétera, o sus propiedades químicas. Pero además deben tener unas características superficiales que le confieran las propiedades necesarias dependiendo del uso que se le vaya a dar. Pues bien, una de estas características superficiales que tienen los patrones y las piezas en general son lo que se denominan las propiedades geométricas. Estas propiedades geométricas, si nos fijáramos en la superficie de cualquier pieza, podríamos encontrar, por ejemplo, este perfil que correspondería a una superficie real, que dependiendo de cómo podíamos magnificar el instrumento para poder ver esas ondulaciones que presentan ese tipo de piezas, nos daríamos cuenta que esa superficie real en realidad es una combinación de distintas desviaciones geométricas dependiendo de la relación que hay entre el espaciado y la amplitud precisamente del defecto. Y los defectos de forma son los que están comprendidos, lo que se denominan el primer orden, y son desviaciones que comprenden una relación entre el espaciado y la amplitud del orden de 1000 a 1. Mientras que si seguimos, digamos, aplicando una lupa sobre la pieza a medir, nos encontraríamos que los defectos de rugosidad son irregularidades que están comprendidas entre las relaciones de espaciado y amplitud entre 155 y son debidas, por ejemplo, aparecen este tipo de defectos como consecuencia de los tratamientos químicos que sufren los patrones o las piezas cuando son fabricados, mientras que las desviaciones de forma van a aparecer a partir de los errores de guiado de las propias máquinas de corte, por ejemplo, de tornos, etcétera, a la hora de la fabricación de la pieza que queramos conseguir. En la sesión de hoy lo que voy a hacer es centrarme única y exclusivamente a esta primera parte de aquí, es decir, las que comprenden el primer orden, lo que se denominan defectos de forma. Y como definición de defecto de forma podríamos
definirla como cualquier desviación a la geometría ideal de una pieza que hemos diseñado y que finalmente hemos sido capaces de construir con unas desviaciones provenientes del plan original con la que se quería fabricar. Hay muchos tipos de defectos de forma, yo solo voy a definir estos 6 que aparecen aquí. Es decir, el defecto de redondez, el defecto de cilindricidad, el defecto de rectitud, el de paralelismo, el de perpendicularidad y el de planitud, aunque como digo, hay muchísimos. El defecto de redondez lo podemos definir como la diferencia que encontramos entre el radio del círculo inscrito y el círculo circunscrito que contienen el perfil de estudio. Es decir, aquí, en esta figura de aquí, tenemos una amplificación de por 100, un perfil medido sobre una pieza de revolución. Aparentemente es totalmente redondo, pero si ampliamos, digamos, la lupa con la que se ha medido ese perfil sobre la pieza, lo que nos encontramos es que realmente el perfil es este perfil que estoy señalando con el cursor rojo, y el defecto de redondez sería, una vez que tengamos este perfil medido, se ajusta, por ejemplo, por mínimos cuadrados, aunque hay otras técnicas de ajuste, por ejemplo, círculo de zona mínima, pero el más extendido es el de mínimos cuadrados. Si hiciéramos un ajuste de esta nube de puntos del perfil y lo calculáramos por mínimos cuadrados, obtendríamos un círculo cuyo centro podríamos trazar a partir de ese centro el círculo inscrito que contuviera el punto menor de ese perfil y el círculo circunscrito que contuviera, este azul, que contuviera el mayor valor de ese perfil. Pues bien, la diferencia de esos dos círculos es lo que se entiende por defecto de redondez de esa pieza. Otro defecto bastante importante es el de cilindricidad, que se obtiene a partir de n perfiles circulares a distintas alturas sobre el patrón y se define como la diferencia entre los radios de dos cilindros coaxiales que contienen esas 5 perfiles generalmente a una determinada altura, 3 perfiles dependiendo de la altura que tuviera el patrón. De la misma manera definiríamos el defecto de rectitud, que lo podríamos definir como la distancia entre dos rectas paralelas a la recta de referencia y que incluyen al perfil de estudio. Este es el perfil de rectitud que hubiéramos medido sobre la pieza, ajustaríamos sobre mínimos cuadrados para obtener este perfil rojo, y el azul lo tendríamos que trazar sobre el valor máximo y el valor mínimo. Pues bien, la diferencia entre esas dos rectas que contengan al perfil es lo que se define como error de rectitud que tuviera esa pieza. También podríamos determinar sobre un cilindro patrón como el de la figura el defecto de perpendicularidad, que lo que nos daría es la inclinación con respecto a una base de referencia, generalmente la base de abajo del propio cilindro, y una de las generatrices de dicho cilindro. Así lo que calcularíamos sería la inclinación, o lo que es lo mismo, el defecto de perpendicularidad de esa generatriz con respecto a la base que tuviera el cilindro. O de planitud, que se define como la distancia entre dos planos paralelos que contengan al plano que se haya medido real sobre la pieza. O el paralelismo, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo del cilindro, pues el paralelismo sería la determinación de cuánto de paralelo serían dos generatrices del propio cilindro de perpendicularidad. Bien, pues para determinar toda esta serie de defectos de forma que acabo de presentar, se pueden obtener bien por palpado mecánico, es decir, a partir de dispositivos específicos con un palpador que toque efectivamente la superficie de la pieza. Estos dispositivos son lo que se denominan máquinas medidoras de defectos de forma, bien por métodos ópticos, como pueden ser los autocolimadores, ahora veremos, o bien por interferometría láser, entre las que destaca el interferómetro de Fizeau, que es específico para medir planitudes de espejos. Bien, ¿qué es lo que se entiende por una máquina medidora de efectos de forma? Bueno, lo primero que hay que decir es que este tipo de dispositivos
son los más extendidos a la hora de medir los defectos de forma. En general constan de una mesa giratoria donde se coloca donde se coloca el patrón y dos brazos para poder proporcionar los desplazamientos en X y en Z, y al final del horizontal dispondríamos el palpador si fuera el método de palpado el que empleáramos para medir el patrón. Esta configuración, digamos que es la más extendida, aunque también podríamos encontrar dispositivos en los que no gira la mesa de la máquina, sino que lo que gira es el sistema donde se encuentra alojado el palpador, de manera que la pieza se dejaría fija y es el palpador el que giraría en torno a la pieza de revolución para poder determinar así su defecto de forma. Esta fotografía que os muestro aquí lo que da ejemplo es de la máquina, del instrumento de la máquina de medir defectos de forma que tiene el Centro Español de Metrología en su laboratorio de defectos de forma. Es una máquina bastante precisa, con una resolución de 0,1 nanómetros. Tiene un muy buen rango de medida en Z, podemos medir hasta patrones de una altura de 550 milímetros. Y el diámetro de palpador, que se puede intercambiar por distintos tipos de diámetro, como ocurre en una máquina de medir por coordenadas, nos da bastante versatilidad a la hora de tener un juego o se abre un gran abanico, digamos, de posibilidades de medir distintos patrones simplemente cambiando el radio del palpador. Este tipo de máquinas obtienen su trazabilidad al sistema internacional, a la unidad que es el metro, a partir de un dispositivo, de un patrón específico de este tipo de máquina que se denomina Flick Standard, como ahora veremos. Aquí os muestro un detalle del palpador. Veis que el brazo puede medir en distintas configuraciones, es decir, puede girar, se puede adaptar a las características de la pieza que se quiera medir, y el propio palpador también tiene ejes de grados de libertad para poder aproximarnos de una manera u otra, desde una dirección u otra, al patrón a medir, y justo el palpador, que está aquí en la punta, es extraíble y, como digo, podemos cambiarlo por sistemas con un diámetro de palpador de 0,5 milímetros hasta incluso un 1,6 milímetros. Bien, pues con este tipo de dispositivos, en el Centro Español de Metrología, pues solemos medir bien cilindros de perpendicularidad que nos llegan de nuestros clientes para ser calibrados, que es un patrón muy versátil porque se puede medir sobre él patrón de redondez, patrón de defecto de redondez, defecto de cilindricidad, rectitud, paralelismo, perpendicularidad, etcétera. Patrones específicos de rectitud, como el de la figura. Este en concreto debe tener unos 500 milímetros de altura, con lo cual, por eso decía que nuestra máquina es muy versátil para medir tanto piezas pequeñas como de gran altura, como es el caso del patrón de rectitud, o patrones específicos de redondez, como veis en la figura. Este es un patrón de redondez construido en cero-dur, de un material que tiene prácticamente cero el valor de dilatación térmica, con lo cual son patrones muy estables y muy precisos para obtener, o sea, para emplearse como patrones de redondez. Como decía antes, una parte muy importante de este tipo de dispositivos es la manera en la que se tiene la trazabilidad al sistema internacional. ¿Qué significa para este tipo de dispositivos obtener la trazabilidad? Pues bien, significa tener que calibrar el palpador de esa máquina medidora de defectos de forma, de manera que podamos obtener un factor de amplificación que no es otra cosa que la relación entre el valor del patrón que hemos usado y el valor que nos da de ese salto que nos da la máquina medidora de forma. De esa relación entre el valor certificado y el valor que mide la máquina es lo que se obtiene ese factor de amplificación. Hay determinadas maneras para poder obtener ese factor de amplificación. Aquí os pongo dos vías para obtenerlo a partir de la calibración estática del palpador. En la figura de la derecha lo que tengo son dos bloques patrón de nominal muy parecidos, hay unas cuantas micras de separación entre
el de la derecha y el de la izquierda, están adheridos sobre un vidrio plano de una gran planitud, con lo cual cuando pasamos el palpador sobre ese salto, lo que materializamos es precisamente esa diferencia en altura y la comparamos con lo que realmente mide la máquina. Como ese salto está previamente calibrado, obtendríamos así el factor de amplificación. Otra manera de obtenerlo siempre en forma estática sería con ese mismo espejo en contacto con el palpador. Lo que haríamos es, con esta mesa elevadora que tenemos aquí, ir accionándola en altura de manera que iríamos tocando ese palpador y vamos materializando distintos saltos, y esos saltos los podemos medir a su vez con un interferómetro láser, con lo cual obtendríamos n saltos para poder obtener n factores de amplificación para cada uno de esos saltos. Aunque la forma más adecuada de obtener estos factores de amplificación son en la manera en la que realmente funcionan estos dispositivos, que es con mesas giratorias, en lo que se denomina calibración dinámica. Para ello hay un patrón específico que es el denominado Flick estándar, que es un patrón cilíndrico en el que se le ha hecho un rebaje, que está aquí simbolizado en color rojo, de manera que cuando la máquina gira y gira el patrón y el palpador está en contacto con ese patrón, cuando llega ese rebaje lo que detecta es este salto de aquí. Con lo cual, este salto, en comparación con la calibración que tiene mediante otra vía el propio patrón, podríamos obtener el factor de amplificación. Y la ventaja que tiene este método con respecto a los anteriores es que es en calibración dinámica, es decir, de la manera en que realmente trabaja la máquina normalmente. Y ya el siguiente paso sería calibrarlo de forma dinámica, pero no con un salto discreto como es el que obtendríamos con el Flick estándar, sino a partir de un piezoeléctrico en el que podríamos programarlo para que hiciera una serie de señales, una serie de armónicos para calibrar el palpador en todo ese rango de medidas, pero siempre en dinámico, puesto que a la vez que le decimos al piezo que se esté moviendo en esta serie, la máquina está girando y también, por tanto, estaríamos calibrando el palpador en modo dinámico. Como decía expresamente, en la calibración de la planitud de espejos principalmente, donde se requiere una incertidumbre un poco más baja de lo que alcanzarían las máquinas medidoras de forma, se emplean los interferómetros de Fizeau, que sin detenerme mucho en detalle, el mecanismo de funcionamiento consiste en comparar un plano de referencia de muy buen acabado en el interior del propio interferómetro con el plano que se quiera calibrar, y mediante franjas de interferencia entre un plano y otro, pues se llega a determinar cuál es la planitud de la muestra. Estaríamos del orden de 10 nanómetros con incertidumbres cercanas a los 5 nanómetros. Aunque la rectitud de una máquina de forma puede llegar del orden de los 50 nanómetros en precisión, digamos, cuando queramos medir distancias largas o dispositivos muy pesados que no podamos colocar sobre la máquina, hay que idear métodos de medida de rectitud sin emplear este tipo de máquinas. Por ejemplo, os pongo a modo de ejemplo, este método de medida consistente en un autocolimador con un sistema de espejos que vamos moviendo, vamos desplazando a lo largo de la línea que queramos determinar la rectitud, por ejemplo una bancada, y lo que vamos determinando es cómo se va desviando ese recorrido del espejo medido con el autocolimador en esa bancada para obtener el defecto de rectitud. Y de forma análoga, si lo que queremos son determinar la planitud de mesas de planitud, que son dispositivos muy pesados y muy grandes que generalmente no se pueden colocar sobre máquinas de medir por coordenadas, pues también a partir de un autocolimador y de reflectores y por método de triangulación se pueden llegar a determinar la planitud de este tipo de mesas y de otros patrones grandes y pesados. Todo lo que estoy mostrando, sobre todo referente a la máquina de medir defectos de forma,
pasa por usar unas técnicas de calibración adecuadas. Principalmente, y la más importante, es que tenemos que filtrar las medidas que realizamos. ¿Por qué tenemos que filtrar las medidas que realizamos? Bueno, aquí os pongo una pequeña imagen en la que, si por ejemplo usáramos un palpador con un diámetro muy grande en relación al defecto que queremos medir, lo que encontraríamos es que estaríamos midiendo sobre esta superficie real de la pieza solo la parte roja, es decir, que el propio diámetro del palpador hace un filtrado mecánico sobre la pieza y nos perderíamos información sobre el defecto que contiene dicha pieza. Si por el contrario usáramos un diámetro adecuado, sí que, digamos, cazaríamos todas las imperfecciones superficiales que tuviera esta pieza. Es decir, por el hecho de emplear un palpador u otro, ya tenemos un filtrado mecánico de la propia medida. Además, si lo que queremos es discernir entre los defectos de forma y de rugosidad, tendremos que emplear unos algoritmos de filtrado para quedarnos con aquellos armónicos que corresponden al rango del defecto de forma y no de la rugosidad. Y sin detenerme mucho en ello, pues bueno, hablaríamos de qué tanto por ciento de atenuación tendríamos que emplear en el filtro aplicado, qué frecuencia de corte, etcétera, etcétera. Esto, al final de la presentación, os mostraré una batería de normas que regulan, digamos, el uso de este tipo de filtrado a la hora de medir defectos de forma, para tener en cuenta tanto el filtrado mecánico como el algoritmo de filtrado para separar los defectos de forma del defecto de rugosidad. Además, una parte importante de este tipo de medidas son las técnicas de separación de errores. Y es que cuando queremos medir patrones de muy alta calidad metrológica, la propia máquina con la que estamos midiendo ya nos está interfiriendo en la propia medida. Con lo cual hay técnicas que se denominan de separación de errores, que lo que separan es el error propio que tiene el patrón, la rectitud, la redondez, el error que pueda tener la propia máquina. En el caso de redondez se emplea el método de multi-step, que lo que consiste es en medir una determinada pieza, un determinado patrón de redondez en distintas posiciones angulares, de manera que la media de esos perfiles medidos en esas distintas posiciones angulares, de ahí obtendríamos el error de rotación, mientras que la media de esos perfiles, pero rotados a un origen común, de ahí, de esa media, lo que obtendríamos es el defecto de redondez del propio patrón, con lo cual estamos dando el valor exacto del error del patrón sin estar enmascarado, digamos, por el error que pueda tener la propia máquina. También se emplean este tipo de técnicas de separaciones de errores, no solo en redondez, sino, por ejemplo, en rectitud. En este caso hablaríamos del método reversal, que lo que consiste es medir el patrón de un lado y de otro, la rectitud del patrón de un lado y de otro, y lo que obtendríamos es, por una parte, de la media directa de la rectitud medida en una posición y otra, tendríamos la rectitud del propio patrón, es decir, el defecto que vamos buscando, puro, y a la vez de la resta, de la semirresta de esos dos perfiles en esas dos posiciones, lo que obtendríamos es la rectitud de la propia columna, que es lo que está influyendo, si no lo restáramos, si no compensáramos ese error, en lo que nos influiría de forma negativa en el valor de la rectitud que tuviera el propio patrón. Bueno, aquí, como decía antes, os he puesto a título informativo meramente un montón de normas que regulan desde el uso de los filtros adecuados para quedarnos con la parte de forma sin no tener en cuenta, por otro lado, el defecto de la calidad superficial que tuviera el patrón, o hay normas que lo que te hablan es de cómo medir una determinada superficie, cómo medir una rectitud, cómo medir una redondez, nomenclatura básica de formas. Es decir, aquí os pongo, como digo, una batería de normas para que tengáis una pequeña visión y con la característica de lo que enuncian, de lo que tratan dichas normas. Y como veis, hay muchísimas.
Y aquí os dejo también un link para que podáis consultar cuáles son las capacidades de medida que tiene el Centro Español de Metrología en el ámbito de los defectos de forma. Y muchísimas gracias por vuestra atención.